yo quiero mencionar un proyecto de ley que me preocupa extremadamente. Es el proyecto que modifica el Código Penal en lo que tiene que ver con las transgresiones a las medidas sanitarias. Hasta ahora el Código Penal decía que en caso de que alguien transgreda disposiciones sanitarias y provoque daños, contagios, eso era un delito. Ahora se modifica y basta la transgresión, si de acuerdo al proyecto que está manejándose en diputados, basta transgredir un reglamento sanitario para y poner en peligro, lo cual es muy subjetivo, para que se considere un delito. Entonces la diferencia es que antes era un delito de daño, cuando se provocaba el daño se cometía el delito, y ahora es simplemente de peligro. Es decir, en definitiva se reduce a la mera transgresión habilita a sanciones que incluyen la cárcel. Me parece que esto es muy grave porque es una figura penal que se completa después por cuestiones reglamentarias. Es decir, yo primero establezco que violar las disposiciones sanitarias significa cárcel y después puedo imponer administrativamente cualquier tipo de disposición sanitaria y termina siendo un delito. Esto es muy grave, porque uno en materia penal tiene que ser muy clara la conducta y preestablecida para que se cometa un delito. Si no, uno no sabe cómo actuar. Es decir, no es posible que transgredir cualquier reglamento administrativo pueda significar una pena de cárcel, cuando estas cosas cambian permanentemente, muchas veces no tienen las garantías debidas. Es decir, acá estamos en una época en que se han impuesto prohibiciones por decreto o por resolución administrativa, cuando las prohibiciones tienen que ser hechas por ley. Es una situación complicada. Y me preocupa que en ese juego al que yo me refería de oposición y oficialismo, ese tipo de medidas no hay debate, no hay discusión. Ningún sector político está preocupado porque sea posible que una disposición del Ministerio de Salud Pública termine con una persona en la cárcel. Heber. Buenas noches, una nueva emisión de Quedando del Sistema Oriental. Acá hubo citaciones a la justicia ya, ¿no? Ese tema de las confesiones de Gilberto Vázquez está trayendo unos buenos dolores de cabeza. Tabaré Vázquez, Gonzalo Fernández y José Vallardi serán citados a la Comisión de Derechos Humanos que analiza las confesiones de Gilberto Vázquez. Tras la comparencia del ministro de Defensa, la Comisión de Derechos Humanos acordó, en un hecho poco usual, citar al expresidente Tabaré Vázquez por haber homologado las actuaciones del Tribunal de Honor en las que Gilberto Vázquez confesó violaciones a los derechos humanos sin haberlo denunciado ante la justicia, como lo establece el artículo 177 del Código Penal. La comparencia fue acordada en comisión, pero aún no hay fecha para la citación que incluirá a otras autoridades del ex ejecutivo. Vallardi, en declaraciones a la prensa, argumentó que desconocía el contenido de las actas, dado que el tribunal juzgaba a Gilberto Vázquez por su fuga de la cárcel y no por violaciones a los derechos humanos. En total habrá unas 50 citaciones en la Comisión de Derechos Humanos que incluirá a los miembros de los tribunales de honor de primera y de alzada que interrogaron a Gilberto Vázquez y al comandante en jefe de la época, Carlos Díaz, entre otros. A desfilar, muchachos, ¿eh? Y acá hubo cruces, esto fue salir del país. Acá hubo cruces entre las juventudes, ¿no? Está todo. Y en las últimas horas se generó un cruce entre los jóvenes blancos y los frente amplistas en el marco de las declaraciones del coronel Gilberto Vázquez que se hicieron públicas tras un pedido de acceso a la información por parte del colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. El Frente Nacionalista Carlos Quijano, integrado por jóvenes del Partido Nacional, pidió a la juventud del Frente Amplio en una carta abierta que estén a la altura de este momento histórico y no caigan en el discurso hipócrita de sus dirigentes que solo actúan para sacar rédito político. Se han arrojado a la luz las declaraciones aberrantes de actores del episodio más oscuro de nuestra historia, encubiertas por el gobierno de su fuerza política.
ante el reclamo de compatriotas de quienes buscaban la verdad. En el documento también se hace referencia a que los últimos 15 años fueron gobernados por la coalición de izquierda y que durante ese tiempo alimentaron un relato ficticio que ha caducado. No han sabido responder al clamor popular que los ha ayudado a llegar al poder. Los jóvenes frente amplistas respondieron a la carta a través de una publicación en su cuenta de Twitter y explicaron: a diferencia de otras juventudes, no necesitamos emitir un comunicado a contrapelo de la posición histórica de nuestro partido. Alcanza con recordar cuándo comenzaron las condenas a torturadores, cuándo se comenzó a excavar batallones y quién quiso anular la ley de caducidad. Por su parte, los pares jóvenes del Partido Colorado expresaron al respecto en un comunicado que dan a conocer su opinión favorable al desafuero del senador Guido Manini Ríos, que ratifica su compromiso con la verdad sobre los hechos y el paradero de los desaparecidos. Además, la Juventud Colorada repudia el silencio y el ocultamiento de los crímenes de la dictadura, siendo conscientes de que la verdad es imprescindible para la convivencia democrática y la reconciliación nacional. Los muchachos se involucran, Y Tabaré Vázquez responde también, esto lo publicó Telemundo. Tabaré Vázquez aseguró que el expediente que recibió no contenía las actuaciones del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez. El expresidente explicó su accionar en relación a las actas del exmilitar a través de un Facebook Live junto a militantes de Flores y de La Valleja. Estas fueron las partes de las palabras de Tabaré Vázquez en la transmisión en línea. Se deja constancia que el mismo no contenía las actuaciones del Tribunal de Honor a las que se hace referencia y estaba correctamente foliado, y quedó constancia de ello en la digitalización. Eso pasó al secretario general de la Secretaría, como les decía, y pone en fojas siguientes: eleva usted el siguiente expediente referente al Tribunal de Honor, coronel general retirado Gilberto Vázquez, para su consideración, y dice así: dicho expediente fue recibido por esta dirección sin las actuaciones respectivas. No estaban las actas del Tribunal de Honor como algunos dicen que sí estaban. No estaban. Está firmado por personal superior militar del Ministerio de Defensa. Tabaré Vázquez aseguró que el expediente que recibió no contenía las actuaciones del Tribunal de Honor en lo que respecta al caso de Gilberto Vázquez. Bueno, alguien tendrá que aclarar quién dice la verdad, ¿no? En la campaña electoral para las elecciones generales de noviembre de 1971, los manifestantes del Frente Amplio coreaban insistentemente por la avenida 18 de Julio la consigna: Wilson gana con las vacas que afanan. 2 semanas antes de los comicios de ese año, el caudillo blanco fue acusado por el diario El Eco de ser financiado por la multinacional ESO. La cabeza visible de la publicación era Federico Fasano, el mismo que hoy desde las páginas del diario gubernamental La República se autoproclama francotirador a favor de la izquierda. La acusación era falsa. Fasano debió retractarse. Durante la actual campaña electoral, el Frente Amplio utilizó la imagen de Wilson. Se presenta el caudillo blanco como afín a la izquierda, alimentado por algunas declaraciones de gente muy cercana al político nacionalista en el pasado. La realidad fue muy diferente. Nuevamente se hace trampa a la historia. La noche del 26 de junio de 1973, a pocas horas que se perpetrara el golpe de Estado en el Uruguay, que provocó casi 12 años de dictadura, Wilson Ferreira hizo un discurso en una coordinadora del Cerrito de la Victoria, donde dejó muy clara cuál era su relación con los tupamaros, los comunistas y el propio Frente Amplio. Este país conoció hace poco una expresión de violencia organizada, con todo el movimiento sedicioso que al fin de cuentas no era otra cosa que una expresión muy clara de pérdida de confianza en las posibilidades de la razón y en el propio país y en su gente. El CUPA, cualquiera que fuera la intención que animaba en el fondo de su alma, era un hombre convencido de que todos los caminos de esperanza estaban cerrados y que la única forma de conseguir las cosas era
encarcelando, o secuestrando, o matando, o empujando. Al fin de cuentas, ustedes saben bien que estamos al borde del golpe de Estado, a horas, a minutos de instauración de una dictadura militar, y que si no quisiera el Partido Comunista y la CNT, aquí no habría dictadura militar. Si nosotros hubiéramos gobernado conjuntamente con el Frente, yo dije, trataremos desesperadamente de lograr la colaboración de todos los sectores no totalitarios del Frente. Con totalitarios, nada, nada, nada. Y había sindicatos que habían perdido en tal medida la noción de su dignidad, que en vez de plantear en el ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales, sus reclamaciones, designaban delegaciones para entrevistar a los jefes de regiones militares o a los secretarios del ESMACO, como si allí pudiera estar la reserva de la lucha del proletariado por mejorar su condición social. La cúpula sindical, la mayoría de sus dirigentes respondían al Partido Comunista en el Uruguay, en plena etapa democrática, mantuvo reuniones secretas con el entonces jefe del ESMACO, Gregorio Álvarez, después presidente de la República durante la dictadura. Con la vuelta a la democracia, nuevamente el Partido Comunista en el Uruguay, así se llama, atacó y acusó con dureza a Wilson en la etapa previa a la discusión de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En filas del Frente Amplio la llaman ley de impunidad, propiciada por el propio Ferreira Aldunate. El 3 de diciembre de 1986 se desarrolló un debate en un programa emblemático en aquella época en la televisión nacional, Prioridad, que se emitía por el Canal 10. Allí quedó muy clara la postura de unos y otros. En el debate participaron Antonio Marquesano, Partido Colorado, entonces ministro del Interior, Wilson Ferreira y el general Líber Sereñi. Ferreira Aldunate cuestionó severamente al Partido Comunista, que a través del diario La Hora Popular se había convertido en el vocero oficial del Frente Amplio. El general Sereñi trató de defender al Partido Comunista en el Uruguay y se produjo el siguiente intercambio verbal. Parecería que se trata de un conglomerado político construido sobre la necesidad de desconfiar. Yo creo que ningún uruguayo puede estar orgulloso de la contribución que a la pacificación nacional, entendimiento de los uruguayos y al encuentro de soluciones hace este pasquín llamado La Hora, órgano del Partido Comunista, que se ha transformado en el gran vocero e intérprete de las voluntades u opiniones del Frente Amplio. Una posición, no digo, pero sí agresiva, sí con injurias con respecto al Partido Comunista en el Uruguay, una posición que el Partido Comunista en Uruguay tiene personalidad suficiente como para salir en defensa de las expresiones del señor Ferreira Aldunate, por supuesto. ¿Pero usted las injurias mías o no le dio la de los demás? No, yo ahí lo que vi fue una declaraciones del doctor José Pedro Cardoso, que fue actor de los hechos. Que me trata de mentiroso, actor de los hechos, persona por la cual tengo un profundo respeto y un gran cariño. Yo también. Y que también él tiene su capacidad, por supuesto, no necesita paladines, porque él en sí mismo es un paladín. Pero déjeme seguir. Yo empecé diciendo. No, pero permítame. No creo que permítame, el doctor Cardoso yo lo escuché a usted con toda atención en su largo parlamento, así que le pido que me deje expresarme a mí. Repito, no voy a entrar en este terreno de agravio porque creo que el nivel en que... No me diga terreno de agravio porque yo no he agraviado a nadie. No, he utilizado terminología, he utilizado terminología. ¿Qué digo? Pero vamos a dejarlo así porque no quiero entrar en ese terreno. Para dejarlo, déjelo, no diga agravio, porque si dice yo le salto. No, pero es que hubieron agravios, digo, expresiones agraviantes, y dejémoslo así. No, que digo, primera cosa, diga, que es otra cosa. Durante la búsqueda de una solución al tema de los derechos humanos, el Frente Amplio votó en contra de dos proyectos de ley. Uno presentado por el Partido Colorado de amnistía lisa y llana para los militares. Esta iniciativa también fue rechazada por el Partido Nacional. Sin embargo, el Frente Amplio votó en contra de un proyecto presentado por el Partido Nacional que juzgaba las violaciones a los derechos humanos, casos emblemáticos como la muerte de Michelini y Gutiérrez Ruiz, el caso de los vinos envenenados, la desaparición de niños y otros. El 7 de octubre de 1986,
Además del Frente Amplio, la iniciativa no contó con el visto bueno del Partido Colorado. En esa semana, 16 generales del ejército que tuvieron activa participación durante la dictadura compartieron las críticas del Frente Amplio al Proyecto Blanco. Por esos días, el general Sereñi presentó la idea de suspender los juicios a los militares por un año. La propuesta fue rechazada. Sereñi pretendía que el proyecto fuera presentado por el Partido Nacional, votado por colorados y blancos, y él, entonces presidente de la coalición de izquierda, se comprometía a que los dirigentes de los partidos tradicionales no fueran atacados ácidamente por la dirigencia y las bases del Frente Amplio. En resumen, presentaban la idea que tenían que votar los otros partidos y ellos después la iban a criticar, pero no con tanta dureza. No, salvo Ferreira, general, perdóneme, en esta fórmula tal no es así, que cuando el ministro Marquesano le comunicó al presidente de la República su, llamémosle, idea, dijo, y el Frente la vota, y Marquesano dijo, ¿por qué no le voy a preguntar eso? Entonces lo llamó por teléfono y lo consultó a usted a ver si la votaba, porque yo, naturalmente, cuando me presentan la fórmula en mi carácter de presidente del directorio del Partido Nacional, tengo que exigir precisiones, a ver en qué forma viene y en qué consiste. Y lo llama a usted y le dice, pero esa idea suya es que sacamos esa ley, pero ustedes la votan. Ah, no, nosotros no la votamos, la votan los blancos y los colorados. Ponemos la idea. Por eso digo que es bueno aclararlo todo. No, pero pero por supuesto, pero sería tomarlos a ustedes como lo que no son. Sería tomarlos por bobos. Sería. No, de ninguna manera puede caber este tipo de cosas. No, porque a veces termina pasando por bobo el que asume su responsabilidad frente al país. La historia se puede fabricar, empero las palabras y las actitudes de Wilson Ferreira Aldunate no se pueden cambiar. La historia no contada, pero la real, dice que Wilson Ferreira representa el proclamado wilsonismo solo en el Partido Nacional. Pacheco va a llegar adelante esta investigación ante la jueza Beatriz Larrea. ¿Usted va a ratificar todos los datos de la denuncia? Y aportar muchas cosas más. Este contrato, ROW-UPM, es una pieza obscena de ilegalidad, antijuricidad e indicio de criminalidad. Con este contrato deberíamos invertir la interrogante normal que se le efectúa a un denunciante. ¿Cuáles son las ilegalidades que usted ve? Aquí, en todo caso, le tendríamos que preguntar al presidente de la República ¿cuál es la legalidad, doctor Vázquez, que usted ve en este contrato que fue el promotor principal? Este es un contrato promovido directamente por el doctor Vázquez. ¿Eso es un contrato o es una expresión de deseos de lo que va a suceder en futuro? A ver, quisieron hacer un contrato, pero desde el punto de vista de la técnica jurídica de las obligaciones y de los contratos, es un verdadero mamarracho, que además, por lo que define nuestro artículo 1253 del Código Civil, en realidad es inválido. Porque fíjese, el Código dice, la validez y cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes. Artículo 1253. Y vea qué paradójico. En el capítulo 4 de este contrato, denominado cronograma, en el punto 4.3 se dice lo siguiente. Las partes reconocen y acuerdan que la decisión final de inversión de UPM sobre si procede o no con el proyecto de planta de celulosa quedará sujeta a la sola discreción de UPM, aun cuando cada una de las condiciones necesarias haya sido satisfecha y el contrato complementario haya sido suscripto.
¿Qué significa esto, amigos? Complementado con la cláusula 2 de este contrato, que también es muy importante, y permítanme que haga referencia a la misma, porque los amigos televidentes, obviamente este contrato es difícil que en su gran mayoría lo lea. Fíjense que en el capítulo 2, los proyectos de ROW y UPM, que en realidad son las obligaciones que asume cada una de las partes, en realidad solamente el ROW, en el 2.1.2 dice, ROW reconoce y conviene en que es intención llevar a cabo el proyecto ROW, y el proyecto ROW significa el proyecto ferroviario, el proyecto de viaducto sobre la Rambla, el proyecto vial, los trabajos de dragado, los trabajos de electricidad y cualquier otro proyecto. ¿Está especificado ahí? No. Sí, está acá, lo estoy leyendo. Ah, todo, pa. Sí, todo esto nos obligamos a hacer de antemano. De antemano. Y luego viene esta cláusula. ROW reconoce y conviene en que es intención llevar a cabo el proyecto ROW independientemente del proyecto UPM. A ver, amigos, hacemos la vía entre Paso de los Toros y Montevideo, gastamos cientos de millones de dólares, si no miles, y UPM, después de haber supervisado esa obra, después de ver cómo los uruguayos le quitamos a todas las necesidades que tiene el pueblo uruguayo, que son muchos, recursos para asignarlos a este proyecto, ROW UPM dice, no invierto. Y no tiene la más mínima responsabilidad. Pero el ministro Rossi dijo que, aunque no estuviera UPM, es necesario reformar el ferrocarril y hacer algunas obras de infraestructura en materia de ferroviaria. Permítanme que le recuerde al pueblo uruguayo, contestando, Vázquez, Astori y Rossi. Ese era el equipo del contrato de Pluna con Litgate. Ese era el equipo en el que Danilo Astori decía que las cosas que empiezan bien, terminan bien. Y hace pocos días veíamos como una chata llevaba las cosas que empezaron bien, la chatarra de Pluna. El problema con UPM, amigos, es que la chata, en este caso, con este contrato criminal, se lleva el Uruguay entero. ¿El secretismo tiene algo que ver también en la denuncia? Porque muy aguda la oposición siempre se quejaba de eso. Muy aguda su precisión. Te agradezco, doctor. El secretismo es un indicio de la obscenidad, de la vergüenza de este contrato. Pero además, el secretismo es fundamentalmente antidemocrático, arbitrario y fundamentalmente una cosa, amigos, irrespetuoso. Es faltarle el respeto al pueblo uruguayo. Porque además, la contratación pública está regida por normas constitucionales y legales que fueron absolutamente vulneradas por todos los protagonistas de este hecho con apariencia criminal. Doctor, ¿por qué todas estas denuncias que usted hace con esta fuerza y cuando habla incluso del secretismo, y Pablo mencionaba que la oposición no ha querido ser informada y se ha quejado de la falta de información, ¿por qué la oposición no comparte esta postura y dice que esto es ilegal y va hasta el fondo como usted en este asunto? La oposición denunció Pluna 5 años después de la denuncia del doctor Salle. La oposición denunció a ANCAP cuando es parte del problema, porque tenía directores en ANCAP, 3 años después del doctor Salle. Ya vendrá el momento en que la falsa oposición, porque en lo estructural es colaboracionista de este gobierno, denuncie lo que está denunciando el doctor Salle. Pero ¿no teme, doctor, que por esto ahora si se cae lo de UPM se lo responsabilice de que haya caído la inversión? ¿A mí? Sí. Pero perdón, no es un problema de responsabilidad. Es lo que quiero. Es más, a mi costo voy a viajar a Finlandia para poner en conocimiento de la actuación con apariencia criminal de los directores de UPM con respecto a nuestro gobierno. Yo quiero ser claro en lo siguiente. Toda esta pieza obscena, pornográfica de ilegalidad, es indicio de que ha habido un estímulo espúreo de los directores de UPM al presidente Vázquez. Una coima. Efectivamente, yo presumo que hay coima de los directores de UPM a nuestro presidente, el doctor Tabaré Vázquez. Por eso esto es una denuncia, entre otros, fundamentalmente a nuestro presidente por entender de que
recibió coima. Bien, habla de negocios clandestinos, de coima, de inconstitucionalidad, de ilegalidad. ¿Cuándo va a viajar a Finlandia con estas presuntas afirmaciones? Porque en realidad usted lo afirma. Correcto. No ha habido un solo académico que defienda este contrato. Y además, el desafío lo hago. Que aparezca aquí alguien que defienda este contrato. A mí me gustaría... El gobierno lo defiende. No, polemizando no. Ah. No, polemizando no. Lo defiende en sus cadenas de radio, ¿verdad? En sus monólogos, en sus actos, donde se habla, por ejemplo, de desestabilizar los desestabilizadores del pasado, hablando de desestabilización del presente. Este es un contrato desestabilizador de la democracia, porque se vulnera el artículo 168 de la Constitución, porque se vulnera el artículo 33 del TOCAF, porque se vulnera la licitación pública internacional, que es garantía de transparencia, de competencia, de probidad en el gobierno y en la administración pública. Esto es desestabilizar, lo que tiene que entender el doctor Miranda. Si su padre, un enjundioso civilista, viviera, por supuesto que lo tendría aquí a mi lado, luchando contra este contrato vendepatria, este contrato obsceno, este contrato coimero. Desgraciadamente no está. ¿Cómo va a actuar la justicia? ¿Cuál es el proceso que va a ser formal? Muy bien. Ya lo hizo, ¿no? Muy bien, va a archivar. Ahora desarchivó, porque vamos a recordar a la gente qué pasó. Usted presentó las denuncias, había un archivo y presentó otro escrito ahora con el fiscal Viana, ¿no? Y se desarchivó. Correcto. ¿Cómo fue la historia? Correcto. Quiero efectivamente destacar que en este momento nos acompaña el ex fiscal Viana, que en una actitud digna y valiente no estuvo dispuesto a aplicar el código también inconstitucional, inmoral, criminal, que es el nuevo Código de Proceso Penal y que es un desastre. Ustedes ya tienen las noticias. Nos acompaña en esta nueva denuncia, en el desarchivo. La historia brevemente fue así. Cuando comienza la negociación secreta, con un sentido profundamente republicano y democrático, yo digo no, negociación secreta cuando lo que está en juego son los bienes del Estado, de ninguna manera. Y allí denuncio. Y el fiscal dice que no hay mérito para investigar ni siquiera ese tipo de negociación. Lo respeto. Pero después, la Presidencia de la República publica la pieza esta obscena, pornográfica. Entonces nosotros nos presentamos porque conjuntamente con la publicación tomamos conocimiento que el economista Andrés Massoyer, número 3 del Ministerio de Economía y Finanzas, se aparta de la negociación diciendo que no quiere ser cómplice, y la palabra cómplice tiene un significado penal, partícipe de un delito. Y el economista Massoyer es un universitario, por lo tanto sabe cuando utiliza determinado término. En función de esos elementos nos presentamos nuevamente y el fiscal, valorando esos elementos probatorios, desarchiva y nos convoca a la ratificación de la denuncia. Yo padezco una confusión por el cedulón que me llega, porque el cedulón dice: dispónese el desarchivo de estas actuaciones, recíbase las declaraciones peticionadas. Entonces, como yo había formulado la petición de Andrés Massoyer, yo pensé que en realidad se estaba accediendo a mi petición. Citar a Massoyer. Pero se estaba accediendo a la petición del doctor Luis Pacheco, que antes de citar a Massoyer quiere la ratificación del denunciante. ¿No fue un buen gesto de la justicia este? Fue un gesto muy modesto ante la magnitud del hecho con apariencia criminal. Entonces, tú me preguntabas qué va a pasar y yo les adelantaba, se va a archivar. ¿Por qué se va a archivar? Porque en nuestro país, como siempre lo digo cuando vengo a este programa, se ha instalado con la colaboración del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente, obviamente propuesto por el gobierno, una maquinaria de impunidad, una maquinaria de encubrimiento de estos delitos, que es la Fiscalía General. Por lo tanto, el hecho de que se promueva una investigación es importante, porque, entre otras cosas, permite esto, que el pueblo se vaya enterando de cosas que, de no ser así, no estaría en su conocimiento. Bien. Pero la decisión final ya está dada, se va a archivar. Bien, ¿cuándo viaja a Finlandia? En mayo. Bien, hablaremos para ese ¿Lo van a recibir? ¿Ya ha pedido entrevistas? Estoy haciendo los contactos con el periodismo, por supuesto, ¿no? No con el gobierno, ni no es tampoco interés mío ir a hablar con quien coimió el presidente, que es UPM. Yo voy a hablar con el pueblo finlandés a demostrarle cómo procede, porque ellos tienen
particular, digamos, mirada ciudadana en cuanto a cómo proceden sus corporaciones. Muy bien. Bien, Gustavo Salle, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Al contrario, muchas gracias. Esto salió en Montevideo Portal. El ex tupamaro Jorge Zabalza fue entrevistado este jueves en Punto de Encuentro en Radio Universal 970 y se refirió a varios ex compañeros del Movimiento de Liberación Nacional, como Eduardo Bonomi, José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro. Consultado sobre la gestión de Bonomi al frente del Ministerio del Interior, Zabalza dijo que el ahora senador cambió la policía y la convirtió en un organismo mucho más represivo que antes. Hicieron cursos en Israel, en Estados Unidos, preparó la policía, trajo vehículos, armas, el helicóptero que permanentemente anda por ahí, creó el PADO, le dejó un legado a Jorge Larrañaga y lo mejor está mejorando, llevando adelante su política con los instrumentos que le dejó afinado Bonomi. Con respecto a las declaraciones de Gilberto Vázquez en el Tribunal de Honor Militar en 2006, que se dieron a conocer en los últimos días, Zabalza consideró que Mujica y Huidobro tuvieron muchísima responsabilidad con respecto a las actas y que ellos, entre otros, fueron los que facilitaron la impunidad en los últimos años. El olvido y el perdón, un mensaje permanente contra la lucha por la verdad y la justicia, después les explota en la cara como la de Gilberto Vázquez, dijo. Una parte de la gente sintió en 2005 que venía un cambio importante. Huidobro y Mujica representaban a gente que habían dado todo por esos cambios. De otra manera, pero se habían jugado por esos cambios. Después viene la decepción, dijo Zabalza, y ejemplificó con un decreto que de la administración Mujica. ¿Qué pueden pensar acá los trabajadores de la UTU de Santa Catarina que ayer fueron desalojados y cuando protestaron por el desalojo le mostraron un decreto de José Mujica por el cual se impide la ocupación de las oficinas públicas? Una medida represiva basada en una concesión de Mujica. ¿Qué puede pensar la gente que apoyó a la izquierda, que fueron los que facilitaron la impunidad de los últimos años?, cuestionó. Por último, Zabalza también habló sobre el senador y líder del Cabildo Abierto, Guido Manini, Ríos, de quien dijo que estaba haciendo una operación muy inteligente como la que hizo el ex militar Mario Aguerrondo. Todas las voces, todas, Eso también salió en Montevideo Portal, por derecha y por izquierda. Vallardi, actas de Gilberto Vázquez fueron anexadas por militar para favorecer a Manini. El exministro dijo en Montevideo Portal que alguien que conocía el expediente y en su momento se cayó, decidió incluir el acta en los documentos entregados a familiares, aunque no estaban dentro de lo solicitado por la organización. ¿Cómo fue que la organización familiar de desaparecidos supo del contenido de estas actas? Ignacio Errandonea, integrante de familiares, dijo a Montevideo Portal que no hubo nadie que filtrara ese contenido al grupo. A familiares no llega el conocimiento de que hubiera algo ahí. Lo que sucedió es que cuando leímos todas las actas del Tribunal de Honor que se hicieron públicas el año pasado, nos enteramos de que hubo tribunales de honor anteriores y no estaban las actas. Por lo tanto, decidieron pedir los antecedentes. Cuando lo hicieron, vieron que entre los expedientes del Tribunal de Honores figuraba Gilberto Vázquez. Entonces pedimos todos los antecedentes, nos dijimos, vamos a leer estos. Es ahí cuando el Ministerio de Defensa nos entrega esto el 12 de agosto. Errandonea explicó que hablaron en febrero de este año con el exministro José Vallardi, que les dijo que había antecedentes de actas de otros tribunales y les recomendó que hicieran una solicitud de acceso a la información. Como no daban los tiempos para que le respondiera el gobierno anterior, decidieron dejar que la nueva administración se instalara para realizarla, dando algunos meses de plazo. La solicitud fue finalmente hecha en junio. El exministro Vallardi explicó a Montevideo Portal que en ese caso no hubo filtración alguna que le indicara a familiares que allí había declaraciones importantes, sino que alguien anexó actas de tribunales que no se habían solicitado, con el fin de operar políticamente. Vallardi explicó que los tribunales de honor por violaciones a derechos humanos comienzan cuando hay sentencia firme.
Es decir, una vez que pasan las apelaciones correspondientes, que llevan un buen tiempo. Cuando familiares piden las actas de tribunales de honor, muchos de los cuales terminaron sin fallar, el objetivo era tener las de 2015 en adelante, pero se les entregó también las de 2006 sobre la fuga de Vázquez, que es la que generó la controversia. No lo habían pedido, además de dar los antecedentes, le dieron ese de 2006, señaló. Si uno ve lo que les entregaron en la constancia de todos los documentos, figuran 4 expedientes de 2006, entre lo que está el que se difundió ahora. Luego comienzan los que se entendía que estaban pidiendo, que son a partir de 2015 y se refieren a las condenas mismas, agregó el exministro. Vallardi explicó que el pendrive que les entregaron a familiares figura en una carpeta bajo el título Documentación Anexada. Cuando uno la abre, allí están las actas de declaraciones de Gilberto Vázquez. Significa que no estaba en el expediente, se agregó después, señaló. Lo que yo digo es que el expediente 2006-05937-9, que es la homologación del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez por haberse fugado al hospital militar, no contenía las actas, apuntó. Por lo tanto, cree que alguien del estamento militar que conocía el contenido de este expediente decidió incluir estas actas sabiendo su contenido y el revuelo que generarían con el objetivo de incidir en la decisión del desafuero de Manini. Es decir, lo que hacen es, lo que nunca dijimos que estaba, vamos a darlo ahora. Si lo hacen es porque hay una finalidad subsidiaria. Lo que yo sostengo es que finalidad es que se diga que no hay motivo para quitar los fueros al senador Manini cuando General Díaz en su momento hizo lo mismo. Y las autoridades de la época del Frente Amplio conocían las actas, argumentó Vallardi. El exministro dijo que tiene en mente quién puede haber sido, pero que no lo dirá porque no tiene certeza. Se trata de alguien que conocía el expediente por el lugar que ocupaba en 2006 y su vinculación con Manini hoy, dijo. La mejor manera de dar una defensa a Manini es que esto aparezca ahora, comentó. Agregó que sabe que lo van a criticar por decir esto, pero que son gajes del oficio. Me van a poner a mí en el centro de todo con distintas operaciones, opinó. El exministro había formulado ya esta teoría ayer en La Letra Chica, en TV Ciudad. Dijo entonces que le parecía muy positivo que las actas hayan aparecido, pero que no tenía duda de que hay una operación de militares para que se difunda ahora. Se hace para que haya un atajo para fundamentar que no se vota el desafuero de Manini por no informar a sus superiores de las confesiones de José Gabazo. ¿Cuál sería el atajo? Que siempre los comandantes que estuvieron en el lugar de Manini hicieron eso. Nunca dieron cuenta y no hubo sanciones. Y que encima, arriba, los responsables políticos sabían esto. Así que no debe votarse ahora el desafuero de Manini, afirmó. Aseguró que el próximo Manini se aprovecha de ello, al decir que en 14 años nadie se dignó a decirle a la justicia el contenido del acta y ahora no hacen otra cosa que acusarlo a él. De esta mañana porque hoy se toma un café con Claudia. Gustavo Salle nació en Montevideo en el año 1958. Es abogado y político, crítico de los partidos tradicionales. Fue precandidato único a la presidencia por el Partido Verde Animalista en el 2019. Fue repartidor de una florería, mozo en La Cachila y cobrador de la cuota de socios de Peñarol. Bueno, ¿cómo andas? Hola Claudia, ¿qué tal? Qué gusto que hayas aceptado. Me trajo la Constitución de la República. Por las dudas. Y trajo además con marcadores. Mire que tenemos 15 minutos nada más, ¿eh? Con marcadores trajo. Bueno, vamos a tratar de exprimirlos. Está? Sí, está muy bien. Bueno, jubilado ya de la... Sí, desde el 19 de marzo jubilado de la profesión. De la abogacía penal. Sí, correcto. Dedicado por entero a la política. 19.728 votos tuvo el Partido Verde Animalista, ¿no? 19.392. Pero bueno. Bueno, bajó un poquito. Yo le estaba... Me sacó algunos votos. Le estaba dando una mano. Bueno, pero usted me acuerdo que había planteado un quirófano móvil para castraciones, sí. para... ¿Eso al final lo pudo lograr o no? Estamos en proceso de obtenerlo junto con el Partido Verde Animalista, del cual yo me he escindido luego de un acuerdo electoral muy satisfactorio, muy importante, pero estamos en proceso de la compra del móvil y cumplir, como no puede ser de otra manera,
con la promesa de campaña electoral. Ah, eso es para controlar la población de perros sin hogar. Sí, ¿Y eso cómo se va a articular con las autoridades? ¿Cómo? Supongo que sí. Ajá. Eso indudablemente la gente más consustanciada con el tema, que la hay dentro del Partido Verde Animalista, se encargará de hacer las conexiones pertinentes. Muy bien. Bueno, ¿pasión por la política? Sí, desde muy niño, por cierto. A los 13 años, siendo un adolescente, junto con mi hermano fallecido, ahora fundador de un comité de base en Sayago, Frente Amplista Fundacional en las Bases. Eso me llama la atención, porque usted viene de una familia, de un hogar ballista. Ballista, ¿no? sí. Donde se hablaba mucho de política. Sí, efectivamente. De ahí participan las bases de la construcción de lo que después fue el Frente Amplio. Sí. Y de ahí salta a decirle fraude amplio al Frente Amplio y a pegarle a todo lo que aparecía ahí dentro del partido. Sí, por supuesto. ¿Por qué le pasó Porque eso a usted? cambió el Frente Amplio, mutó a lo que es el fraude amplio en una transformación, en una metamorfosis de carácter ideológica, política y fundamentalmente moral, y no para bien, Y esa tal vez sea la transformación más deleznable que tuvo esta fuerza política, que es la traición. Le dio palo y palo. Usted, el Frente Amplio le presentó, yo que sé, una denuncia varias denuncias. ¿Cuántas denuncias le presentó? Varias denuncias. Ya andamos en el orden de las 30 denuncias. 30 denuncias. Quizá sea por eso que usted a veces dice que los medios no lo toman en serio, ¿usted? No, no es que no me tomen en serio. Porque ha dicho usted que los medios no lo toman en serio. A los grandes medios de comunicación, naturalmente, el discurso del doctor Salle no le es favorable. Se cuenta que traerme a los medios de comunicación, que naturalmente yo entiendo los compromisos económicos para la supervivencia del medio, y que el doctor Salle plantee que el contrato ROU-UPM es un contrato criminal, que el memorándum de entendimiento firmado por Lacalle Pou y Luis Alberto Heber es un memorándum criminal, lo vamos a denunciar la semana que viene. ¿Lo va a denunciar la semana que viene qué? La semana que viene denunciamos al presidente Luis Lacalle Pou y al ministro de Transporte Luis Alberto Heber en función de las declaraciones de Heber, porque esto es lo curioso de esta situación del contrato ROU-UPM, que es más que un contrato, es toda una estructura. ¿Usted está alineado con Lust? No, en todo caso, Lust estaría alineado conmigo si no participara de un partido político que conforma la coalición y que está de acuerdo con el modelo estructural narcoforestal celulósico y con el contrato. ¿Pero por qué y dice porque narco? si usted liquida las fuentes de trabajo a través de un contrato que establece una estructura de colonialismo, de monocultivo, de contaminación, evidentemente la gente va a evadir del medio rural al medio urbano, en el medio urbano no va a conseguir trabajo, y los que sí le van a poder dar trabajo son los carteles de la droga. Todo esto que pasa, todo esto que atiende Pedrosa con tanto profesionalismo, que es la criminalidad en el Uruguay, es producto del modelo. Lo que pasa es que hay que hacer las asociaciones correspondientes. Pero no es un modelo solo uruguayo, en todo caso, estamos en el desafío de un modelo que nos interpela a nivel planetario, ¿no? Correcto, muy bien dicho. Si es lo que fuera. estupendo, Claudia, es lo que yo denomino cleptocorporatocracia internacional. Cleptocorporatocracia internacional. Lo vamos a explicar porque es muy sencillo y es el sistema de vida que estamos viviendo. Decir? Clepto es ladrón. Sí. Corporato hace referencia a la estructura corporativo. jurídico-económica, las grandes corporaciones, los grandes fondos de inversión, UPM, Odebrecht. Y cracia es poder. Poder de las corporaciones coimeras. ¿Es un término acuñado por usted o ya existía? Es un término acuñado por el profesor endocrinólogo y geoestratega mexicano Alfredo Jalife Rame, que nosotros lo tomamos y lo difundimos en Uruguay. Bueno, no es propio. Muy bien. Vamos a hablar de Chicotazo, volviéndolo a sus orígenes familiares, ¿no? Agente de la Central de Inteligencia Americana. ¿Cómo era eso que usted se paraba arriba de un cajón y lo imitaba a Chicotazo? Sí, correcto. Yo era muy niño, sí, pero en casa se respiraba un ambiente político y no precisamente favorable al Chicotazo, porque mis padres eran ballistas, pero yo lo escuchaba y luego repetía. Yo en este momento no puedo acordarme del discurso de Chicotazo, pero me lo imagino, por su condición de agente de la Central de Inteligencia Americana. Y bueno, parado primero en un cajón, a veces arriba de un sauce llorón que estaba al fondo de mi casa. Y bueno, y ahí seguramente elucubraba algunos. Ahí va. Bueno, ¿usted está casado hace cuánto? Yo estoy casado desde 1983. Mi esposa es Alba Pereira, dentista jubilada, 2 hijos.
Richard y Nicole, y 3 nietos, Mateo, Benicio y Bruno. Ahí va, ahí tenemos las fotografías familiares suyas que usted nos envió, o Bueno, su familia nos envió. Cuénteme esto porque para usted Parque del Plata es el lugar en el mundo, ¿no? Es el lugar en el mundo, sí. Es el lugar en el mundo porque ahí fue donde conoció a su mujer. Sí, correcto, nos conocimos con Alba, ella era vecina, y mediante la intermediación de mi madre, fallecida el 19 de enero del año pasado, que nos ofreció. Y bueno, esa intermediación fue efectiva, un partido de voleibol mediante, después una invitación a salir por Atlántida, fuimos al casino, yo creo que la única vez que entré a un casino. Y luego la relación evolucionó hasta el matrimonio y la familia. Está bien. Y haber sostenido un matrimonio todos estos años, que no es poca cosa, ¿no? Sí, sin duda. Usted sabe que la convivencia de los seres humanos es complicada. Nuestra esencia, nuestra ontología es complicada. Y, por supuesto, sorteamos dificultades, como todas las parejas la tienen, y hemos llegado a nuestra vejez en una comunión y con una familia que cuidamos mucho. Qué bueno sería que la política funcione como la familia, ¿no? Difícil. Porque por un lado usted es un tipo como muy temperamental, que siempre está como defendiendo las causas perdidas, porque esa es la sensación que uno da, pero está sin embargo metido ahí en política y descree del propio sistema. Absolutamente. Entonces la pregunta es, ¿para qué se mete en política si no cree en la política? No, creo que necesita la política un operador que desenmascare la farsa, la mentira, la demagogia. Mire, Claudia, esto es fundamental, y fundamental es aprovechar los minutos de televisión. Hay una estratificación estructural fundamental en el orbe, en el mundo. Por un lado, la élite, los mega ricos, los dueños de las corporaciones. Por otro lado, la casta política, que cumple un rol instrumental, que es viabilizar los intereses elitistas, hegemónicos, de dominación de esa élite, hacia la masa, ¿verdad?, que tiene que ser engañada por el político. El político es un profesional del engaño. El político es esencialmente mentiroso. Pero se le van a enojar muchos políticos. Usted es político. No, mire, a mí el enojo de los políticos actuales no me preocupa para nada. Nuestros parlamentarios, todos, sin excepción, son golpistas. Son reos de lesa nación. Artículo 330 de la Constitución de la República. Se me está empezando a calentar. ¿Sabe por qué? Porque votaron una ley, la ley de urgente consideración, que ratifica un sistema dictatorial por eliminación del Poder Judicial. ¿En qué aspecto? Eliminación del Poder Judicial. El Poder Judicial ya no tiene la potestad de investigar. Cuando leo, por ejemplo, dice, pasó a la justicia. No pasó a la justicia. Pasó a un servicio descentralizado que depende de la calle Pou, a la Fiscalía General, que es una maquinaria de impunidad y encubrimiento. Por eso hay tanta corrupción, porque hay encubrimiento de parte de la Fiscalía General. Les voy a poner un ejemplo de lo que es el código perverso criminal que vino de Estados Unidos, el nuevo Código del Proceso Penal. Operación Océanos. Operación Océano. ¿Cuántos están presos? Leo, ¿cuántos están presos de operación? Ninguno, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Son delitos penitenciarios. Se penan con más de 2 años. ¿Y sabe qué dice el artículo 27 de la Constitución? Que los delitos que se penan con más de 2 años. Constitución de la República. Señores fiscales que tienen a los de Océano libres, la Constitución de la República los obligan a tener presos. ¿Sabe, Claudia, por qué la gente de Océano no está presa? Porque es clase media, porque hay masones, porque hay ex jueces, porque hay políticos, porque hay empresarios. Ahora, si el vecino común de los barrios periféricos comete un delito de este tipo, los fiscales de la Fiscalía General lo entierran en estas mazmorras de tortura que son las cárceles nacionales. ¿Y qué satisfacción le ha traído la política entonces? Usted no para de denunciar, todas esas denuncias, ¿en qué terminan? Absolutamente fundadas. Acaba de denunciar también una denuncia contra Argimón. No, la denuncia no es contra Argimón. En el caso de Beatriz, lo que yo denuncio es lo que Beatriz hace público, que son las interceptaciones telefónicas, las extorsiones que no se denunciaron. Sí. Pero fíjese el video de Larrañaga. Fíjese lo que denuncia Larrañaga, que era senador cuando yo denunciaba penalmente por crímenes de lesa humanidad a Mujica y a Vázquez. Jamás un blanco, jamás un colorado
acompañó las denuncias por violación de los derechos humanos de los gobiernos del Frente Amplio. Sin embargo, los videos que ustedes pasaron, que los canales en general pasaron, prueban fehacientemente que las denuncias del doctor Salle estaban plenamente fundadas en hechos objetivos. Bueno, muy bien. Usted fue repartidor en una florería, mozo en un boliche, inspector y después también cobraba la cuota de los socios de Peñarol, ¿no? Sí, y ahí todo después eso en la empezó a juventud. trabajar en fiscalía. Sí, señor, entré a fiscalía en 1980, el ministro de... Era un alumno un poco desordenado. Era un ¿no? alumno distinto, discutía con el profesor que era un ministro de la dictadura. Le iba bien con la palabra, con la oralidad, pero mal con la ortografía. Sí, bueno, todavía tengo algunos problemas ortográficos. ¿Y el Twitter tiene problemas ortográficos? Sí, yo trabajo con el diccionario al lado y a veces cometo errores. ¿Y el Twitter ese que lo parodia, existe todavía? El Twitter que lo parodia, yo lo quiero aclarar, Salle L'Oreal. ¿Qué pasó con eso? Tenía una muy buena relación en el Twitter, no lo conozco, tengo entendido que es un murguista o un actor. Sí. Comenzamos al principio, un poco me molestó porque como que trivializaba los temas que yo entiendo que son muy profundos, que manejo, pero después me di cuenta que no era confrontar lo que servía, sino el crossover, que le dicen, es decir, el intercambio, y en un contexto de humor, porque, a ver, con un discurso tan escéptico como el mío, tan radical como el mío... ¿Cuántos seguidores en Twitter usted? Casi 67.480. Sí. ¿Y este otro cuántos seguidores tenía? Llegó a tener 11.800. 11.800. Sí. Y de golpe y porrazo... ¿Qué pasó? Lo cerró. Que a mí, honestamente, me gustaba porque una cosa muy curiosa de las redes, uno elucubraba un mensaje, por ejemplo, que trataba de ser profundo, estructural, filosófico, y tenía 250 me gusta. Y en un intercambio con él de carácter absolutamente humorístico, trivial, superficial, tenía 2.000 me gusta. Yo advertí que a los efectos de aumentar mi llegada en Twitter, ese intercambio era funcional, era positivo. Bueno, quiero cerrar con una anécdota que de verdad me parece lo ilustra usted en lo que es su temperamento y lo que tiene que ver con el dólar, esta cosa justiciera que tiene usted. La anécdota del ómnibus en el departamento de Artigas, cuénteme, por favor. Cómo no. Veníamos de Artigas con mi señora y Nicole, que era chiquita, bebita, así como me vieron en la foto, y en determinado momento hace un cortocircuito, un ómnibus de Honda, y el conductor decide continuar la marcha en una situación muy peligrosa. Entonces yo me acerco y le digo, conductor, usted no puede seguir la marcha, es muy peligroso. Entonces el conductor me dice, no, yo voy a continuar, y entonces le digo, usted no puede, salta un policía, lo hago breve por los segundos que tenemos en televisión, salta un policía y me dice, usted no se puede meter. Yo era funcionario de la Fiscalía del Crimen en el contexto de la dictadura militar y llevaba el carné mío de Fiscalía del Crimen. Y allí surge lo que yo denominé a través de las redes el carnetazo. Entonces saco el carné y le digo, yo soy funcionario de la Fiscalía del Crimen, detenga el ómnibus. Pero usted no mintió, dijo que era dijo la verdad. No, mostré el carné, claro, que lo tengo todavía. Pero que en realidad no era una autoridad para no era una autoridad, pero era un funcionario público. Era un funcionario público que estaba observando una conducta de carácter muy peligrosa, ¿Y qué pasó? ¿verdad? Y entonces, bueno, obviamente cuando vieron el carné, pararon el ómnibus, y entonces del fondo se ve que una persona que iba con los minutos contados para trabajar, agarra y grita que se baje el desconforme. Sí. Y eso marcó mi vida porque en este momento yo sigo en esa misma situación. El 96% del pueblo uruguayo votó a favor de los partidos que quieren a UPM. Y yo soy prácticamente el único que en soledad digo, UPM es nefasto para el país. Gracias, Salle, por haber acompañado estos minutos con nosotros con el cafecito. Muchas gracias por invitarme. Bueno, que tenga buen día y que Muchas gracias igualmente para usted, consiga Claudia. todos sus objetivos. Muchas gracias.